Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético, siempre por las pantallas de Canal 24 Horas. Un crecimiento de 26,6% respecto a 2023 es la que registra el informe Inversión en Minería, cartera de proyectos 2024-2033, desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, con una inversión estimada en 83.181 millones de dólares, siendo la mayor cartera registrada de la última década y desde que terminó el superciclo del cobre. De acuerdo a los especialistas, los factores detrás de este crecimiento en las inversiones se deberían, entre otras cosas, a la menor incertidumbre asociada al royalty, las proyecciones de demanda de mineral para la transición energética y la electromovilidad, que inciden directamente en el precio que ha alcanzado el metal rojo. Para analizar cómo se construye esta cartera de proyectos, cuáles son también las proyecciones, estaremos conversando con la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa. Además, en este capítulo profundizaremos en los desafíos de aumentar la participación de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también conocidas como carreras STEM. Conoceremos además los detalles de la iniciativa Los 20 de Innovación, la que destaca testimonios de iniciativas innovadoras en la industria del litio. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comenta el capítulo de hoy en X, utilizando el hashtag Reporte Minero. Son 51 proyectos por más de 83.000 millones de dólares, los que contempla la nueva cartera de proyectos mineros de Cochilco, concentrados principalmente en el norte del país y donde casi el 90% de ellos corresponde a cobre. Para conocer más detalles de las inversiones que se proyectan para los próximos 10 años, estamos en el estudio de Reporte Minero y Energético con la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa. Patricia, un placer nuevamente poder conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noticias, pero para poner la pelota al piso, digamos, ¿cómo lo realizan desde Cochilco? Porque hay un crecimiento importante en lo que es la cartera de inversiones en años donde la situación era bastante más complicada. ¿Se nota un punto de inflexión o hay que entrar al detalle como lo estaremos haciendo en esta conversación? Son buenas noticias, es una cartera positiva. Si nosotros tenemos historia de más de 20 años en este informe, se actualiza anualmente y tiene una metodología muy rigurosa en términos de que considera no solo las probabilidades de ocurrencia de los proyectos, sino también el estado del proyecto, si es una reposición, si es una expansión o si está ya en ejecución o no. Entonces, la recopilación se hace en base a antecedentes técnicos y antecedentes públicos y oficiales. Entonces, el que sea la cartera 83.000 millones para el periodo 2024-2033 marca un hito porque es la más alta desde el 2005. Y efectivamente es un nivel que supera en 26,6% al año previo. La verdad que esta recopilación se hace no solo para proyectos de cobre, también se incluye litio, hierro, oro y otras iniciativas industriales y por lo tanto es un catastro minero bastante completo. Patricia, yo decía algunos factores, ¿cuáles son los que están determinando entonces tener este crecimiento de 26,6% con respecto a 2023 y llegar a esta cifra de más de 83.000 millones de dólares? Entran 11 proyectos por alrededor de 15.000 millones de dólares. El cual el principal es el proyecto de Freeport, que es la expansión del Abra por 7.500 millones. Y también hay proyectos nuevos que tienen que ver con una readecuación de su faena que está haciendo los bronces y también el proyecto de litio en el salar de Maricunga que va a llevar a cabo Codelco. Que está contemplado en el catastro ya con la fase 1 y la fase 2. Claro. Eso es por sobre 2.000 millones de dólares. Y también hay un proyecto nuevo de modernización de la planta de lixiviación de Freeport. Hay más proyectos, pero yo diría que esos son los relevantes. Hay otros proyectos que ya estaban incluidos en la cartera anterior y que ahora solo van actualizándose. Ya. Pero en términos de proyectos relevantes, esos son los que están incluidos.
Es importante mencionar que no está incluido el reciente anuncio de BHP referente a una importante inversión en Escondida. En la concentradora sería de alrededor de 5.000 millones. ¿Por qué no se considera? Porque fue un anuncio reciente. Ya. Y según la metodología nuestra, todavía no está definido lo suficientemente bien cuándo se va a invertir. Perfecto. Y cuándo se va a postular al servicio de impacto ambiental. Le faltan pasos, digamos, para hacer uno en desarrollo, más allá de para nosotros anuncio. Conocer y dimensionar dentro de este periodo de 10 años dónde va la inversión y en qué fases va a ir la inversión. Sí. Eso es importante para ir viendo el avance que va teniendo la inversión. Por ejemplo, esta inversión de 83.000 millones, si tú la desglosas en el periodo, te das cuenta que en el corto y mediano plazo tienes casi un 50% de la inversión, que lo que es bastante importante. Sí, claro. Patricia, en la mayoría, claro, porque tú mencionabas, muy importante para tenerlo en consideración, lo más relevante en términos de monto y también de la envergadura que significan, pero en general, para llegar a esta cifra de 83.000 millones de dólares, en términos de proyectos nuevos, ¿hay una diferencia con respecto a años anteriores? ¿Es positivo? ¿Hay más proyectos nuevos que antes? ¿O son más ampliaciones y reposiciones de algunos yacimientos? La cartera tiene un 80% con proyectos brownfield, que son expansiones y reposiciones, eso en total. Y el balance son proyectos nuevos. Ahora, si tú comparas los proyectos nuevos que están este año, en función del año anterior, hay un 23% de aumento. Claro. La cartera total aumentó un 26,6%, pero... Cuando uno va al desglose y al detalle de año por año, digamos, en términos nuevos, más de un 20% de crecimiento. Efectivamente. En proyectos nuevos. O sea, sí hay un crecimiento. Sí. Que eso es importante porque también puede dar pie, esto ya es proyección, digamos, para en los próximos años esta cartera ir involucrando nuevos proyectos nuevos. Bueno, va a depender obviamente de los inversionistas y las empresas en ese caso. También es importante mencionar que hay reformulaciones de los proyectos antiguos que incluyen tanto a las empresas estatales como a las privadas, que superan los 10.000 millones. Sí, perdón, ¿cómo entender esto de las reformulaciones? Porque no son ampliaciones, ¿son reposiciones? En algunos casos son reposiciones y las reformulaciones tienen mucho que ver con el negocio minero. El proyecto en sí minero se formula, pero a medida que se va desarrollando e implementando, esto puede ir cambiando el dimensionamiento del proyecto. El área en la que tengo que explotar, la forma en la que tengo que hacer, y eso evidentemente puede alterar los costos de los proyectos que estaban formulados inicialmente. ¿Cómo estaban formulados inicialmente? Claro. Patricia, a modo general, ¿cómo esta cartera de proyectos y la dimensión que estamos haciendo en términos de la cifra y lo que se va concretando va a tener un impacto en el desarrollo económico y el desarrollo de la industria también, en la mirada que tienen en Cochilco? En términos de producción, si tú miras la cartera, la capacidad de producción en este periodo debería aumentar en 2.200.000 toneladas. Ahora, esto es una capacidad, no significa que efectivamente la producción de cada uno de estos proyectos va a llegar al máximo de capacidad. Perfecto. Pero sí es un potencial. El potencial, perdón. Claro, es un potencial y también se espera que la producción de Chile se vaya recuperando gradualmente a medida que se vaya recuperando Codelco, que es lo que han anunciado sus autoridades, y también a medida que vayan entrando los nuevos proyectos que ya están en carpeta, que ya están en ejecución y que deberían estarse implementando en los próximos años. Vuelvo a los datos y el desglose en términos del origen de las inversiones. La gran mayoría es en Chile, viene de otros países. ¿Cómo se va componiendo esta cartera? El 56% es de origen nacional, principalmente porque proviene de Codelco mayoritariamente. Codelco tiene un peso clave, digamos. Codelco tiene un peso clave. Casi pero un poquito más de la mitad, entonces. Exacto. Y después la sigue Canadá con un 10% y Australia, y que ya ahí se disputan el 5% con Japón y Australia. Pero es bien variado, o sea, en el fondo eso quiere decir que todos los grupos económicos que pertenecen a las mineras privadas, que tienen presencia en las mineras privadas, están invirtiendo. O sea, estamos hablando de Anglo, de Teck,
también están los proyectos de oro de Kinross. Claro, ahí pensamos en el origen, digamos, de las inversiones, de donde están las matrices, pero finalmente son compañías que ya están asentadas hace varios años en Chile con producción aquí en Chile, pensando que gran parte de esta cartera son, por ejemplo, ampliaciones de... Perfecto, sí. Claro. Sí. Desde ese punto hay que verlo. También hay que verlo, sí, correcto. Ahora, nos comentaba el peso de Codelco, también lo que son los inversionistas en ese sentido. Yo hablaba de algunos factores. ¿Cómo se proyecta, más que proyecta, cómo se explica también que haya este mayor interés? Y finalmente, un tema que tú mencionabas, el crecer a lo potencial, digamos, en términos de la producción. Se tiene que producir más cobre, que es el mineral quizás más que quizás, con más peso, digamos, en esta cartera de inversiones. Electromovilidad, la situación de transición energética, las proyecciones de demanda de aquí al 2030 son las que finalmente explican esto, ¿no? Sí, las inversiones se basan en precios de largo plazo, precios de incentivo. Eso quiere decir que no solo se consideran los costos de funcionamiento de una mina, también los costos de capital y evidentemente también se analiza la situación de oferta y demanda. Si nosotros vemos las proyecciones de demanda de cobre de aquí al 2035, si estamos actualmente en aproximadamente 25 millones, deberíamos llegar a unos 34, 33, 35 millones. O sea, necesitamos 10 millones más de toneladas, lo que no va a venir por el lado de la oferta. Entonces, eso significa que los precios de largo plazo, que son los que se utilizan para evaluar las inversiones, aumentan. Están en una etapa de buen pronóstico. Claro. Solamente por la ley, digo solamente, pero por la base, digamos, de la ley de oferta y demanda, digamos. Exacto. En términos de esa proyección. Eso incentivaría que efectivamente se sigan pensando en nuevos proyectos. Ahora, es positivo, y en los segundos que nos quedan, Patricia, positivo balance, digamos, pero que es te hago la pregunta, muy temprano todavía para pensar en nuevos proyectos o nuevas ampliaciones, digamos, más allá de los anuncios, como tú decías en la última iniciativa. O sea, muchos de los proyectos actuales son expansiones y reposiciones. Eso es un hecho, pero eso es por la realidad de Chile como país, donde la ley de cobre ha bajado por la cantidad de años que estamos en funcionamiento. Estamos hablando de un 0,6%. Ahora, pronósticos sobre los proyectos es muy difícil hacer. Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Patricia, y también el trabajo de Cochilco, ¿no? Ya, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Reporte Minero y Energético. Primero, lo primero. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Teck. Teck, el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Tras 10 años en operación, Sierra Gorda se ha destacado como el 11º productor de cobre y el 6º de molibdeno en Chile, a pesar de ser una mina con baja ley de cobre. De la mano de la tecnología han podido superar expectativas y aumentar la producción, consiguiendo además una operación más sostenible. Lo revisamos en la siguiente nota. Con una década operando, Sierra Gorda SCM es una empresa pionera en minería de baja ley, pero que a pesar de ello es el 11º productor de cobre y el 6º de molibdeno en Chile.
Nosotros en Sierra Gorda somos la minera con planta concentradora con más baja ley en Chile. Nosotros de 1 tonelada procesada en la planta estamos extrayendo 3.8 kilos de cobre versus 8 kilos en promedio de la industria chilena. Entonces deberíamos tener el costo el doble del promedio de la industria y en realidad estamos en el primer cuartil. El trabajo que se hace aquí es sumamente importante y muestra la importancia de la industria minera, pero de la mediana, de esa industria que parece invisible, que pasa tras mano probablemente de la más grande y de la que tiene mejor ley. Sin embargo, aquí se demuestran frutos muy loables respecto de lo que es la productividad con minera de baja ley. Junto con una alta productividad, la compañía impulsa una minería más sostenible, utilizando el 100% de agua de mar y energía eléctrica 100% renovable. Aquí vemos, por ejemplo, que el agua es 100% provista por agua de mar. En términos de energía, toda la provisión es con energías renovables y además con incorporación de tecnología que permita efectivamente estar dentro del primer cuartil de costos en la industria, aun cuando tiene leyes bajas. Incorpora elementos de productividad verde, que es lo que significa que tiene 100% de energía renovable, utiliza agua desalada en la mayoría de sus funciones, pero también en una cuota de desalada no utiliza agua continental, lo que genera también un aporte significativo al desarrollo de la industria. La innovación ha sido una fuerte aliada para manejar los recursos de forma eficiente y sostenible. Un ejemplo es SierraBot, un asistente virtual que realiza conteos de inventarios. Hemos implementado innovaciones en varios ámbitos, incluso en la bodega donde estamos ahora tenemos un robot que hace conteo cíclico que libera horas hombre para trabajar en conservación de materiales. También estamos invirtiendo en innovación en software. Por ejemplo, este año implementamos un sistema de inteligencia artificial. Esta tecnología nos está ayudando a aumentar la producción en aproximadamente entre 1 y 2% de cobre fino al año. La innovación es importante transversalmente, pero en la minería de baja ley lo es aún más. Primero, por la necesidad de explorar. Y ahí también hay técnicas hoy día innovadoras que se están aplicando y que permiten que Sierra Gorda se proyecte. Lo que se necesita justamente es ir adoptando nuevas tecnologías que permitan ir promoviendo el desarrollo de la innovación, que la tenemos instalada en nuestra región y que aquí en Sierra Gorda cobra vida a propósito de la automatización en algunos casos y la utilización de algunos elementos que permiten que ese desarrollo se vaya materializando. La automatización y digitalización en el sector minero se han convertido en herramientas claves para mejorar la productividad e impulsar una industria sostenible. Sin embargo, aún existen desafíos al momento de implementar estas nuevas tecnologías en minas antiguas. Lo revisemos más en la siguiente nota. La revolución tecnológica se ha convertido en un factor fundamental en el sector minero, donde se busca optimizar los procesos a través de la automatización y la digitalización, mejorando la productividad e impulsando una industria con una baja huella de carbono. La industria 4.0 se enfoca en finalmente incorpora automatización y digitalización en la minería, pero con una mirada siempre en obtener operaciones que sean rentables, que tengan buenas ganancias, ¿ok? La 5.0 agrega algo adicional, que finalmente tiene que ver cómo finalmente se comporta todo el ecosistema, el entorno, temas de sustentabilidad, de las comunidades, ¿ok? Es una mirada más amplia. Nosotros ya hace harto tiempo que estamos trabajando en automatización y tecnologización y digitalización de nuestras faenas mineras. Si nosotros automatizamos, es la forma óptima de tomar las decisiones. Entonces, con esa, haciendo óptimos los procesos, mejorando, disminuyendo su impacto ambiental, es la única forma de que nosotros podamos hacer una minería eficiente y sostenible al futuro. Hoy día los clientes están apoyando fuertemente a descarbonizar el medio ambiente, ¿ya? Están entregando minerales que son
críticos para eso. Sin embargo, estas propias industrias la propia industria minera tiene sus propios desafíos de descarbonizar. La digitalización es una forma que podemos hacerlo y nos puede ayudar, ¿ya? Pero también lo podemos hacer a través de cómo optimizar lo que son las operaciones minas. Si bien los nuevos proyectos mineros están incorporando tecnologías 4.0 desde su planificación, aún existen desafíos en la implementación de estas herramientas en operaciones más antiguas. Cuando la mina lleva muchos años operando, seguramente hay un gap tecnológico súper importante ahí, ¿ya? Ser capaces de encontrar áreas y empezar a transformar poco a poco que una de las claves. O sea, en vez de intentar cambiar todo una vez, hacer secuencias o pasos que permitan ir de a poco avanzando en ese rejuvenecimiento de la mina. Cuando son minas antiguas, necesitamos llevarla a la automatización, pero tenemos que convivir con lo que está actualmente, con lo que viene a futuro. Y a veces no es tan fácil. ¿Cuál es el desafío? Comprometer a las personas. Comprometer a las personas de la mina que está operando con esta transformación digital que estamos haciendo. La implementación de estas herramientas también ayuda a optimizar minas de baja ley, donde el promedio a nivel nacional alcanza el 0,6%. Avanzar hacia una minería más autónoma sin duda va a permitir enfrentar cuando las condiciones son más complejas. Empezamos a tener que, para encontrar el mineral, tenemos que ir mucho más abajo, ¿ya? Y eso nos obliga finalmente a tener que mover mucho más material para lograr llegar a eso. Tuvimos un pic de ley que en el tiempo ha ido decayendo y cada vez más decaer más. La tecnología es clave para el fondo poder seguir obteniendo los niveles previos, pero moviendo mucho más material, pero lograr los objetivos que están planteados de un comienzo. La Ley de Presupuesto 2025 asignó a la Empresa Nacional de Minería un aumento histórico de $27 millones, compuesto por 10 millones para fomento, un aumento de 25% respecto al presupuesto promedio desde 2003 y una inédita capitalización de $25 millones. Estos fondos permitirán modernizar los planteles estatales según el plan estratégico aprobado y fortalecer la asistencia técnica, evaluación geológica y programas de seguridad para pequeños mineros. Chile promulgó la ley número 21.711 que modifica la ley sobre concesiones de energía geotérmica, facilitando el desarrollo de proyectos para uso térmico mediante la extensión del sistema concesional para iniciativas de menos de 400 metros de profundidad y temperaturas inferiores a 90 grados Celsius. La nueva normativa que asigna a la Superintendencia de Electricidad y Combustible la supervisión de seguridad en faenas geotérmicas fortalece el marco regulatorio y permitirá implementar un régimen registral simplificado. Corfo lanzó 4 convocatorias de innovación I+D con un fondo de $14 millones provenientes de las pertenencias mineras del Salar de Atacama para cofinanciar hasta el 80% de proyectos que valoricen pasivos mineros y fomenten la minería sostenible. Los desafíos incluyen el desarrollo de tecnologías de extracción directa de litio, reinyección de salmuera residual, recuperación de cobalto desde residuos mineros y extracción de tierras raras desde fuentes secundarias. Estas iniciativas buscan fortalecer la sostenibilidad ambiental y social, generar valor agregado local y diversificar la oferta exportadora mediante la revalorización de relaves y la minería secundaria. Porque la seguridad y el confort son lo primero a la hora de trasladar a su personal y ejecutivos, elija Transporte Celedón. Convenios con empresas, moderna flota, servicio 24/7, confiable, seguro y personalizado. www.transporteceledon.cl. Llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndole su sintonía, que nos acompañen semana a semana conociendo más sobre la minería y la energía. Les recordamos que pueden recibir las principales noticias del sector en nuestro portal www.reporteminero.cl, escucharnos a través de Radio Duna y también seguir todas las novedades a través de nuestras plataformas digitales. Que les vaya muy bien, nos vemos, chao. Reporte minero y energético.